en el nombre de Jesús te damos gracias por dejarnos tu palabra, pero también te damos gracias porque por medio de tu Espíritu Santo has obrado en nosotros y sigues obrando el deseo de aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esto. Es por tu gracia, por tu misericordia. Y estamos agradecidos, Señor. Queremos que lo sigas haciendo, que sigas obrando en nosotros, que nos siga dando aún más deseo, Señor, de aprender de ella, de conformarnos a ella. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y como siempre en Dios, deseamos que por medio de tu Espíritu Santo también nos ayudes a seguir, Señor, creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesús por medio de esta carta a los tesalonicenses que vamos a emprender, Señor. Ayúdanos, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro oído para estar atento. Danos corazones dispuestos a obedecerte, Señor. Obra a través de tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda carta a los tesalonicenses, comenzamos hoy, gracias a Dios. Gracias, José. Anteriormente estábamos viendo la carta a Tito, pero anterior a Tito vimos la primera carta a los tesalonicenses y hoy retomamos seguimos con la segunda carta. Y a modo de introducción y recordar un poco, esta carta tiene como autor al apóstol Pablo, como principal autor, junto a Silas y a Timoteo, como dice el primer versículo, ¿no es cierto? Y el lugar y fecha fue alrededor de los años 51, 52 después de Cristo, ¿no es cierto? Que Pablo envió la primera carta a los tesalonicenses y unos meses después vuelve a escribir otra carta que es esta, la que vamos a estudiar hoy, la segunda carta a los tesalonicenses. Y estas dos cartas, la primera y la segunda, fueron escritas mientras Pablo realizaba su segundo viaje misionero y probablemente él se encontraba en Corinto. Y para entender lo que vamos a ir viendo en esta carta, que es corta, tiene 3 capítulos nomás, vamos a ver un poquito el contexto de lo que estaba pasando, y es muy parecido ya a lo que pasaba en la primera carta, y aparentemente los problemas que había no se habían solucionado, incluso probablemente se acrecentaron algunos, pero el contexto, lo que estaba pasando, lo que llevó a Pablo a escribir esta segunda carta, era que los tesalonicenses estaban sufriendo persecución y sufrimiento. Eso lo vamos a ver después en el primer capítulo. También estaban teniendo una confusión doctrinal, o había personas que estaban tratando de confundir acerca del día del Señor, acerca de la venida del Señor. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar que Pablo corrige el tema del ocio, de la vagancia de los tesalonicenses. Así que estos 3 principales problemas estaban teniendo ellos y Pablo escribe esta carta. Sería persecución y sufrimiento. Recordamos que había grupos religiosos que se oponían y también grupos de autoridades civiles que veían a este mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, como una amenaza al orden social y a la lealtad al imperio romano. Entonces eran perseguidos los cristianos. También, como dije, confusión sobre la venida del Señor, y este probablemente era el motivo más urgente que llevó a Pablo a escribir esta carta. Había una falsa información que afirmaba que el día del Señor ya había pasado,
de que había llegado ya o ya que había venido el Señor, y esto obviamente estaba causando un poco de miedo o de confusión en la iglesia. Y como dije, otro punto era el ocio, la vagancia, ¿no es cierto? Como había personas que creían que el fin del mundo ya iba a llegar en cualquier momento, entonces este grupo de personas en la iglesia había dejado sus trabajos y pensaban, bueno, si ya Jesús puede llegar mañana pasado, no tiene sentido seguir trabajando, ¿no es cierto? Y eso trajo graves problemas. Tenían que, como dejaron su trabajo, tenían que depender de otros y se convirtieron en entrometidos, chismosos, que se metían en la vida de los demás y generaban conflictos internos incluso en esos lugares. Así que medianamente eso es el contexto en el que se encontraban los tesalonicenses. Entonces, Pablo, como buen pastor, con ese corazón pastoral, ¿no es cierto?, lleno de amor, escribe esta carta para animarlos. Él necesitaba que la iglesia supiera que estos sufrimientos que estaban pasando no era señal de que Dios los había abandonado, sino que era una prueba de su fe. Quería fortalecerlos para que no flaquearan en su fe. Quería corregir este error teológico, quería restaurar el orden en aquella iglesia. Y pasando ahora a el sermón de esta noche, viendo un poquito el contexto, el título de este sermón es Acción de Gracia en medio de la tormenta. Como dije, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en aquella iglesia, ¿no es cierto? Parece como contradictorio dar gracias a Dios. ¿eh? Incluso nosotros en la Reina Valera tenemos acción de gracias, dice el título del versículo 2 en adelante, ¿no es cierto? O del 3. Parece contradictorio dar gracias a Dios en medio de esta situación que estaban pasando, ¿no es cierto? Pero eso es justamente lo que hace Pablo después de hacer su saludo, ¿no es cierto? Da gracias a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante de la segunda carta a los tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Así que Pablo, después de saludarle, da gracias a Dios. Y el primer punto de este sermón es acción de gracias a Dios. Esta acción de gracias vemos que va dirigida a Dios. Y miramos en el primer versículo, quise resaltar este punto para notar por qué va dirigida a Dios la acción de gracias. ¿Por qué nosotros también podemos dar gracias a Dios? En el primer versículo dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. En Dios, fíjense ese punto. Y esto es más que un saludo formal o un saludo formal que se hacía por medio de una carta. Y como dije, teniendo en mente lo que estaba pasando, podemos ver que estas palabras son como un recordatorio de la identidad que la iglesia tiene ahora en Dios. Antes, estos tesalonicenses, estas personas
no eran creyentes, no estaban en Dios, sino que estaban en el mundo. En Primera de Tesalonicenses 1:9 nosotros veíamos que la gente contaba cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Ellos ahora están unidos a Dios, están unidos a Jesucristo. Fíjense que no es simplemente un saludo. Pablo le está recordando que ahora ellos están en Dios, que están unidos a Dios y pueden estar pasando por muchas cosas, pero ellos están en Dios. Podemos nosotros también estar pasando por muchas cosas, pueden estar pasando muchas cosas alrededor nuestro, pero nosotros podemos ver que si estamos unidos a Él, nosotros los que creemos en el Señor, también somos como esa iglesia. Igual que los tesalonicenses, nosotros, los de esta iglesia, los de la iglesia de Sáenz Peña, podemos ver que aunque estemos pasando por muchas dificultades, podemos estar en el mismo contexto que podrían estar pasando ellos, pero si estamos en Dios, realmente es alentador, confortador. No son unas simples palabras de saludo que podemos encontrar acá, sino que es reconfortante, es seguro saber que nosotros estamos en Dios. Y en el versículo 2 podemos adentrarnos un poquito, que dice: la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver que la gracia y la paz de Dios, sería la gracia y la paz vienen de Dios y del Señor Jesucristo. La paz verdadera no la da el mundo, no la da este mundo, no nos va a dar fama, paz, no nos va a dar poder, el poder no nos va a dar paz, la fama no nos va a dar poder, las riquezas no nos va a dar paz. Nada de este mundo va a darnos la paz que solamente Dios puede darnos. ¿Cuántas personas nosotros vemos que buscan la paz, la felicidad en cuántas cosas de este mundo? ¿Y cuántos de nosotros buscábamos también la paz en cosas de este mundo? Buscamos el disfrute, buscamos el sentido de esta vida en cuántas cosas. Pero nos dimos cuenta, o el Señor nos hizo ver, que nada más que en la gracia de Dios por medio de Jesucristo podemos encontrar la verdadera paz para el alma. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebiera de este agua no volverá a tener sed jamás. Beber de Cristo, eso es lo único que va a saciar nuestras almas. Tal vez seas alguien que aún no cree en Cristo, seas alguien que aún no ha encontrado la paz para su alma, aún. Pero quiero decirte que solo en Dios puede darte esa paz. Todas las almas del mundo andan sedientas de paz. Pero el problema es que, como todos, buscamos saciar esa sed, tratamos de buscar esa paz en otro lado, en cualquier cosa. Pero Dios nos creó para tener una relación con Él, para vivir en paz con Él. Y mientras estemos enemistados con Él por causa de nuestro pecado, jamás vamos a encontrar la verdadera paz. Pero Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos reconciliados con Él, para que volviéramos a tener paz con Él, para que seamos ahora su amigo, para que seamos sus hijos, para que estemos junto con Él, para que Él cargara nuestros pecados
El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Así que si aún eres alguien que no cree en Cristo, debes reconocer que sos un pecador, que has pecado contra Dios, que estás enemistado con Él, y creer que Jesucristo ha llevado tus pecados en la cruz, que sobre Él fueron cargados todos tus pecados para que haya una reconciliación con Él, y también creer que Él vivió una vida perfecta en tu lugar, esa vida que jamás lograste vivir, que jamás podrás vivir, Él la vivió en tu lugar. Eso es reconocer que sos un pecador, creer en Jesús, que Él vivió la vida perfecta en tu lugar y murió en tu lugar para que seas reconciliado con Él y puedas tener esa verdadera paz. Pero hermanos, nosotros que creemos en Él, debemos reconocer también que Él por su gracia quiso reconciliarnos por medio de Jesucristo para poder tener esa paz. Y podemos ver que de Él proviene la paz. Por eso es que a Él debe ir nuestro agradecimiento. Él es el autor de su iglesia, Él es el dueño de su iglesia y por eso es nuestro agradecimiento, nuestra gloria, es todo para Él. Ahora imaginemos estar viviendo en esta situación que estaba viviendo los tesalonicenses. Gracias a Dios vivimos en un país demasiado libre, pero hay países donde de parte del gobierno están sufriendo persecuciones, están sufriendo oposiciones de grupos religiosos como el Islam. En varios lugares vemos eso. Y también puede ser que en muchos lugares haya que gente dentro de la iglesia haciendo cosas que no son verdades, como en este caso decían el Señor ya vino, o gente andando desordenadamente dentro de la iglesia. Y también recordemos que en ese momento ellos no tenían toda la Biblia en su mano. Pero ahora imagine lo reconfortante que pudieran ser estas palabras, esta carta que le llegaba a ellos. Cuánto provecho había sido para ellos el saber que esa paz y esa gracia provienen de Jesucristo, que Él nos unió con Él o en Dios. Pero esas mismas palabras que fueron para ellos, que le pudo haber reconfortado, ese mismo mensaje es para vos que tal vez estés en alguna situación que estaban pasando por ellos mismos, o tal vez alguna situación parecida. O puede ser que alguna situación diferente que esté pasando en este tiempo por alguna tormenta en tu vida. Sí, problemas familiares tan común, problemas económicos hoy en día, persecuciones en el trabajo, en el estudio. ¿Cuántas cosas pasan en este mundo que atentan contra la iglesia, atentan contra los hijos de Dios? Y este mismo mensaje es para vos, es para su iglesia, es para la iglesia en todos los lugares del mundo. Estamos unidos a Él por su gracia, somos de Él, somos la iglesia de Cristo y tenemos paz con Él por medio de Jesucristo. Esto debe ser reconfortante para nosotros, debe ser un ancla, debe ser algo seguro. No debemos estar tan acostumbrados a pasar por alto tan ricas bendiciones que tenemos. Anclados en esto es que podemos tener paz en medio de la tormenta.
anclados en esto, en esta verdad, es que podemos dar gracias a Dios en medio de la tormenta, como lo hizo Pablo. Solamente si valorizamos esta gracia y esta paz que provienen del Señor Jesucristo. De otro modo, viviremos quejándonos, viviremos murmurando, viviremos pensando que la vida del cristiano es aburrida, fracasada, no le encontraremos ni un sentido. Y el primer punto entonces es la gracia o el agradecimiento, esta acción de gracia en medio de la tormenta va dirigida a Dios. Y en segundo lugar, podemos ver el motivo de esta acción de gracias. ¿Por qué Pablo daba gracias a Dios? Y Pablo da gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses, ¿no es cierto? En cuanto a su fe va creciendo, dice, al ver que su fe va creciendo, que el amor está abundando para con los demás y la paciencia y fe que están teniendo en medio de las persecuciones. Tres pilares de la fe cristiana: la fe, el amor y acá cita la paciencia, que es la paciencia en la esperanza que tenemos de la venida del Señor Jesús. En los versículos que vienen de este capítulo 1 y en los siguientes capítulos también vamos a ver con más profundidad acerca de las persecuciones y de las tribulaciones que estaban pasando los cristianos, pero en este punto, en estos versículos, lo que sí podemos ver y aprender es que la iglesia se fortalece en medio de un mundo hostil, un mundo que es contrario al cristiano, que constantemente está atacando al cristianismo, que constantemente está en oposición al cristianismo. Y en este mundo hostil y de persecuciones y de tribulaciones, Dios, por su gracia, obra en su iglesia, dando crecimiento en la fe, dándonos amor para con los demás y paciencia en esta esperanza del regreso de Cristo para ser librados de todas estas cosas con las que el mundo atenta a su iglesia. Nosotros, hermanos, debemos saber que las tribulaciones, las pruebas, las tormentas van a venir para el cristiano. Debemos ser conscientes de eso. Las tentaciones de este mundo van a venir, pero nada de eso va a ser un impedimento para crecer en la fe. Nada de eso va a ser un impedimento para que nosotros podamos crecer en la fe que produce obras buenas, como veíamos en el primer capítulo de Tesalonicenses también. Nada de eso va a impedir que nosotros podamos abundar en amor para con los demás, y nada de eso va a quitarnos la paciencia en la esperanza divina del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No por nosotros mismos, sino por su gracia, porque estamos en Él, porque somos de Él, porque la iglesia es de Él. Él va a hacer crecer en fe, en amor y en paciencia para su gloria. Él es el autor, Él es el que lleva a cabo, y todo lo va a hacer porque Él así lo ha determinado, Él así lo quiere, Él lleva a cabo su glorioso plan para su gloria. Y nuestra actitud debe ser la de Pablo, dar gracias a Dios con un gozo irresistible, no de quejas ni de murmuraciones cuando vienen estos problemas, que muchas veces es lo que más rápido nos sale, ¿no es cierto?, cuando vienen los problemas. Nos quejamos, nos preguntamos por qué,
cuando las cosas no salen como yo planeé, como yo quería, como yo deseo que sean. Y a veces nos pasa que vemos todo lo malo, todo lo que pasa, que no está de acuerdo a como yo pensaba que debería ser o como yo pienso que debería ser, lo veo como malo. Pero tal vez Dios esté podándonos a través de estas circunstancias, a través de estas pruebas, a través de estas dificultades, como me venía a mente cómo se podan los árboles, cómo se podan las vides para que esos árboles puedan dar mejores frutos, que puedan dar más fruto, es necesario la poda. Así Dios trata también con nuestras vidas, muchas veces permitiendo situaciones para que pode nuestra vida y podamos llevar fruto y mucho fruto, como dice Juan. El crecimiento espiritual de los tesalonicenses fue entonces un motivo de agradecimiento gozoso a Dios por parte de Pablo. Y esa también debería ser nuestra actitud. Alegrarnos con el crecimiento espiritual de los demás y dar gracias a Dios. Alegrarnos con el crecimiento espiritual de los demás y dar gracias a Dios. Pablo lo hacía constantemente, de dar gracias a Dios por las cosas buenas que veía en su iglesia. A pesar de que había muchas cosas malas, Pablo constantemente daba gracias a Dios por las iglesias. Y nosotros, hermanos, debemos aprender a ver el obrar de Dios en medio de dificultades, en medio de pruebas, de tormenta, y también poder gozarnos y darle gracias a Dios. No estar pendiente constantemente de las cosas malas que suceden o de las fallas. Sí debemos ir creciendo, pero debemos gozarnos, alegrarnos y darle gracias a Dios por todas las cosas buenas. Y por eso empecé diciendo de darle gracias a Dios por Él darnos este privilegio de constantemente estar estudiando su palabra. Pablo constantemente estaba deseoso, él deseaba y estaba buscando el bien espiritual de los hermanos. Y por eso es que pudo dar gracias a Dios al escuchar de la fe, del amor y de la paciencia de estos tesalonicenses. Y en la carta anterior, en la primera carta, él llegó a decir, porque ahora nosotros vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Era su vida. Él se sentía vivo cuando los hermanos estaban firmes en el Señor. En Gálatas él llegó a decir, hasta sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y en 1 Tesalonicenses 3:12 también él dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa es una característica de un cristiano, alegrarse, desear el bien espiritual del otro. Y Juan en su tercera carta le escribe a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjense en lo que se gozaban, en lo que se alegraban y lo que ellos deseaban. Esa debe ser también nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro deseo. Que los hermanos crezcan en conformarse a Cristo, que crezcan
en la fe, en el amor, en la esperanza. Y traje estos a mención para que nosotros también nos analicemos si estamos o si esto está pasando en nosotros, si nos estamos alegrando en el crecimiento espiritual de los hermanos. Sería, ¿hay alegría en el crecimiento espiritual del otro? Para preguntarnos, para analizarnos. Si veo que un hermano está creciendo en la fe, que vemos el amor de ese hermano hacia otro hermano, me alegro, me gozo y le doy gracias a Dios por la obra de Dios en él, o ni siquiera me doy cuenta. Y así ya estoy en la situación de que no me doy cuenta de que alguien está creciendo y ni siquiera me alegro es porque ni siquiera estoy deseando que se crezca, que mis hermanos crezcan. Pero también podríamos preguntarnos, al menos si estoy orando para que mis hermanos crezcan, o qué estoy haciendo para que otros o que mis hermanos crezcan en la fe, en el amor, en la esperanza. ¿Qué estoy haciendo para que otros crezcan espiritualmente? Si, si pasa que no estoy deseando, que no estoy alegrándome con el crecimiento, que no estoy haciendo nada por mis hermanos, también deberíamos preguntarnos si estas cosas por las cuales se alegraba Pablo, la fe, el amor y la paciencia en la venida del Señor Jesucristo, están presentes en nuestra vida. ¿Está tu fe creciendo hoy o se ha enfriado? Veíamos también en el primer capítulo de Tesalonicenses que una fe produce obras. Hay amor por mis hermanos. ¿Está abundando ese amor o está estancado? Estas pruebas que a veces nos vienen, ¿la usamos como una excusa para rendirnos o es una oportunidad para mostrar la fe, para mostrar la paciencia que tenemos en este mundo aguardando la venida del Señor Jesús? Podemos analizarnos y si vemos que estas cosas, que la fe se ha enfriado, que el amor ha menguado y que no hay esperanza, podemos volver al principio. Veíamos que la gracia y la paz vienen de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el motor que a nosotros que va a producir en nosotros fe, amor y esperanza. Nosotros no podemos producirlo por nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu Santo, son características del Espíritu Santo. Es Dios solamente que puede producir en nosotros. Entonces, si esto está pasando en tu vida, de que no haces nada para el crecimiento de los hermanos, de que no hay gozo por el crecimiento, volvamos a considerar lo primero. Esa gracia de Dios salvándonos por Jesucristo. Nosotros merecíamos el castigo eterno de Dios. No nos imaginamos el castigo tan grande que merecíamos por nuestros pecados, pero Cristo ha venido a llevar sobre sus hombros nuestro castigo.
Él ha llevado el eterno castigo que merecíamos. Él vivió la vida perfecta en nuestro lugar para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta bendita gracia de Dios. Que el Señor renueve este mensaje glorioso del Evangelio en nuestras vidas. Que cada día nosotros seamos renovados en esta gracia, en esta salvación tan grande. Como dice Juan 15, separados de mí, nosotros nada podemos hacer. Jesús decía, separado de mí, nada pueden hacer. Solamente si estamos unidos a Él, vamos a poder llevar este fruto como esa planta de vid. Volvamos otra vez a meditar día tras día para que el fruto del Espíritu Santo pueda verse, para que nosotros podamos gozarnos en el crecimiento espiritual como lo hacía Pablo, para que nosotros podamos crecer en esa fe, en el amor hacia los hermanos y en la paciencia de la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que como iglesia también nosotros podamos crecer en la fe, en el amor, en la esperanza. Nosotros podemos sufrir persecuciones y como decía, van a venir individuales o colectivas, a forma de iglesia pueden venir persecuciones, pero que nosotros estemos seguros en el Señor, de Él es su iglesia y Él va a producir la fe, Él va a producir el amor y la esperanza. Oremos para que Él nos siga fortaleciendo y darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él nos ha dado como iglesia. Padre, bendecimos tu nombre una vez más. Te damos gracias por el cuidado que siempre tienes por nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano de esta congregación, Señor, a la cual tú has dado crecimiento espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque es tu gracia, es tu obra. No somos nosotros, sino que en tu gracia, Señor, has querido fortalecer, como decía al principio, gracias por darnos la disposición, el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Y ayúdanos que esta palabra obre en nosotros. Enséñanos a ser agradecidos, Señor, a ver lo espiritual, a ver lo bueno, Señor, que tú produces en medio de tormentas, que podamos agradecerte, Señor, porque eso obró para bien. Sabemos que tú siempre, Señor, obrarás para bien a tus hijos. Gracias, Señor, por esa disposición, por ese amor. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, por el cuidado que tienes. Y como decíamos, ayúdanos a ver, Señor, el crecimiento que tú das a tu iglesia en medio de las persecuciones. En el nombre de Jesús oramos.